Saludos viajeros del tiempo y del espacio. Bienvenidos a la Galería de Historias, un lugar donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se desdibujan, donde los mitos cobran vida y las leyendas nos transportan a mundos desconocidos. Hoy nos embarcaremos en una historia egipcia para conocer la maldición de los faraones, Tutankamón. Hay lugares en el mundo que jamás debieron ser perturbados. Puertas selladas hace miles de años, donde el silencio del desierto guarda secretos que podrían cambiar el destino de quienes se atreven a abrirlas. Esta es la historia de la tumba del faraón Tutankamón, el descubrimiento que maravilló al mundo y la maldición que sembró miedo y misterio durante décadas. Por el año 1922, el arqueólogo británico Howard Carter, tras años de búsqueda sin resultados, decide abandonar la excavación en el Valle de los Reyes. Pero, en el último momento, sus mecenas, Lord Carnarvon, le da una oportunidad más, un último financiamiento para una temporada corta de exploración. El 4 de noviembre de ese año, los trabajadores encuentran los primeros escalones que conducen a una entrada sellada. Un sello intacto. La esperanza se enciende. Carter, nervioso, observa los jeroglíficos y anota: al fin hemos dado con algo extraordinario. Días después, el 26 de noviembre, Carter hace una pequeña abertura en la puerta de piedra. Introduce una vela y, a través de la grieta, sus ojos ven brillos dorados, estatuas, muebles, cofres y tesoros jamás imaginados. Lord Carnarvon, impaciente, le pregunta: ¿puede ver algo? Y Carter responde con voz temblorosa: sí, cosas maravillosas. Acababa de encontrar la tumba del joven faraón Tutankamón, que llevaba más de 3000 años esperando. Pero con el descubrimiento también nació la sombra de la maldición. La prensa, hambrienta de historias sensacionales, recordó un antiguo rumor: que las tumbas de los faraones estaban protegidas con conjuros mortales, designados a castigar a cualquiera que osara profanar su descanso eterno. Poco después, algo ocurrió. En abril de 1923, apenas unos meses tras abrir la tumba, Lord Carnarvon, el financiador de la expedición, murió repentinamente. Una picadura de mosquito en el rostro se infectó tras un corte al afeitarse. La fiebre y la septicemia acabaron con él en cuestión de días. Cuando la noticia llegó a los periódicos, se desató la tormenta. El hombre que abrió la tumba muerto. Los titulares hablaban ya de la maldición de los faraones. Algunos afirmaban que, en el momento exacto de su muerte, todas las luces de El Cairo se apagaron repentinamente. Otros decían que su perro, a miles de kilómetros, aulló y murió de forma inexplicable a la misma hora que su dueño. La leyenda había comenzado. Más muertes continuaron. George Jade Gould, un millonario visitante que recorrió la tumba, enfermó gravemente y al poco tiempo murió de fiebre. Arthur Mace, miembro del equipo de Carter, falleció de una enfermedad repentina apenas un año después. Aubrey Herbert, hermanastro de Carnarvon, murió tras una operación quirúrgica fallida. Y algunos decían que estaba condenado por haber estado cerca del hallazgo. Incluso se mencionó la muerte misteriosa de un funcionario egipcio que había participado en el control de la tumba. Cada vez que alguien relacionado con Tutankamón moría, los periódicos sumaban un capítulo más a la maldición. La gente comenzó a creer que el joven faraón, muerto a los 18 años, había extendido su venganza más allá de la tumba, protegiendo sus tesoros con la furia de los dioses antiguos. En medio del fervor mediático, circuló una historia aterradora: que en la entrada de la tumba había una inscripción que decía: la muerte vendrá con alas veloces a aquel que perturbe el descanso del faraón. Nadie supo nunca confirmar
si la inscripción existía realmente o si fue inventada por los periodistas de la época. Pero la frase se hizo célebre y aumentó el miedo en todo el mundo. Las maldiciones del antiguo Egipto ya eran conocidas en otros templos y tumbas, y muchos creían firmemente que esas palabras eran reales. Lo más extraño es que el propio Howard Carter, el hombre que abrió la tumba, el que pasó más tiempo dentro, nunca sufrió ningún mal misterioso. Vivió 16 años después del descubrimiento y murió en 1939 a los 64 años de causas naturales. ¿Cómo podría ser que el líder de la expedición estuviera ileso tantos años mientras tantos otros caían uno a uno? ¿Era todo una coincidencia o Carter estaba protegido por los mismos dioses a los que había desafiado? Con el tiempo, algunos científicos ofrecieron teorías más racionales. Se decía que las tumbas cerradas durante miles de años podían haberse desarrollado hongos y bacterias mortales, capaces de atacar el sistema respiratorio de quienes entraban sin protección. Otros hablaban de gases tóxicos acumulados, invisibles y silenciosos, que pudieron causar enfermedades repentinas. Sin embargo, estas explicaciones nunca lograron borrar la fascinación por la idea de la maldición. El misterio era demasiado atractivo. Más de un siglo después, el hallazgo de Tutankamón sigue siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia, pero también uno de los más envueltos en leyenda. ¿Fue la maldición de los faraones una invención de la prensa? ¿Una serie de coincidencias fatales? ¿O realmente los dioses del antiguo Egipto extendieron su mano vengadora para proteger al joven rey? La respuesta se pierde en la arena del desierto, donde las tumbas permanecen selladas y donde quizás aún esperan otros secretos más oscuros, más peligrosos y mucho más mortales. Esta fue la historia de la maldición de Tutankamón, un relato donde la arqueología y la leyenda se entrelazan para recordarnos que hay misterios que nunca deben tomarse a la ligera. Nos vemos en el próximo video.